Gloria a Dios, vamos a ofrendar, a diezmar y vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Gloria al Señor, vamos a pasar a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros corazones, que podamos, Señor, aprender tu palabra, Señor, que la podamos poner en obra en nuestro diario vivir. Te damos honra y gloria y te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cómo están, amada familia? Dios les bendiga. Bienvenidos. Vamos a compartir la palabra de Dios. El día de hoy, vamos a ver la segunda parte de las 70 semanas de Daniel. Estamos dando un repaso más a este tema. Y bueno, el día de hoy vamos a ver las 70 semanas de Daniel, parte número 2. Gloria al Señor. Entonces vamos a dar la palabra a las 70 semanas de Daniel, parte número 2. Las 70 semanas de Daniel, parte número 2. Déjenme encontrarlo rápidamente. Aquí está. Muy bien. Con permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a preparar nuestras Biblias y vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿Ya lo tenemos, familia? Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, con permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, nuestro Señor Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí está la profecía completa, en la cual toma en cuenta a la nación de Israel para que se cumplan las profecías de los últimos tiempos. Amén. Vamos a desglosar nuevamente poco a poco esta profecía. El domingo pasado ya hablamos un poco de ello, pero hoy vamos a continuar con este tema. Entonces vamos a contar las semanas. Son 3 partes de las semanas. Primero nos dice que son 7 semanas, ¿verdad? Después nos dice que equivale a 62 semanas y después que va a haber una semana más. 62 semanas más 7 semanas son 69 semanas, de acuerdo a esta profecía. Las 69 semanas ya transcurrieron, solamente resta una semana, son 70 semanas, ¿sí? Vamos a desglosarlo, dice así: 7 semanas más 62 semanas es igual a 69 semanas. Estamos hablando de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Falta una semanita, ¿verdad? Pero no una semana como nosotros conocemos. ¿Qué es la semana número 70? El periodo de la gran tribulación. Esa última 70
va a dar inicio al periodo de la gran tribulación. Amén. Bueno, lo que el ángel Gabriel le dice al profeta Daniel es lo siguiente. Vamos a dividir el tiempo o la cronología en 3 tiempos. 7 semanas, 62 semanas, que da un total de 69, y una semana más, que todavía no se cumple. Amén. Recuerden que ellos estaban cautivos en Babilonia y el ángel Gabriel le dice a Daniel, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén por Nehemías. ¿Sí recuerdan esa historia bíblica? ¿No? Bueno. Desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta que se termine la construcción del templo, habrá 7 semanas. Eso ya se cumplió. Cuando Nehemías es enviado, ¿verdad?, para restaurar la ciudad, ahí se cumplen 7 semanas, proféticamente. ¿Ven? ¿Sí me van siguiendo? Muy bien. El templo que construyó Nehemías es el templo después del exilio. Si recuerdan que Nabucodonosor llevó cautivos a los israelitas a Babilonia, ¿verdad? Eso está registrado en su Biblia. Amén. Cuando ellos regresan a su tierra después de 70 años de cautiverio, se pusieron a edificar el templo y la ciudad, y eso tardó 7 semanas, ¿verdad? 7 semanas, de cada semana 7 años, ¿sí? Son semanas de años. 7 años por semana, ¿sí? Proféticamente. Bueno, entonces otra vez dice así, Daniel 9, 24 al 25. Vamos ahí. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 25. Dice así, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál santa ciudad? Jerusalén. Para terminar la prevaricación. ¿Cuál prevaricación? La rebeldía, la desobediencia. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Qué es expiar la iniquidad? Perdonarla, limpiarla, ¿verdad? Con la sangre de Cristo. Para traer la justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios. ¿Quién trae la justicia de Dios? Cristo Jesús. Él va a regresar. La justicia perdurable y sellar la visión, la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y construir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que es el Señor Jesús, Él es el Salvador, habrá 7 semanas. 7 por 7, 49 años y 62 semanas. Se volverá a construir la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Sí? Eso ya se cumplió. ¿Sí? ¿Sí? Gloria a Dios. Desde la orden que dio el rey Artajerjes cuando estaba Nehemías. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Nehemías. Ahí en su Biblia hay un libro que se llama Nehemías. Hay que leerlo. ¿Sale? Ahí está toda la historia. Para salir y reconstruir los muros y el templo de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, desde que se reconstruyó la ciudad y el templo hasta el Mesías príncipe, cuando vino el Señor Jesús. Amén. Habrá 69 semanas divididas en 2 grupos de 7 y 62 semanas, 69 semanas. De 7 años cada semana. Gloria a Dios. Cuando Artajerjes promulga el edicto, la orden real, para reconstruir la ciudad y manda a Nehemías, los muros y la ciudad de Jerusalén, a partir de ese momento, el reloj de Dios comenzó a funcionar. ¿Por qué comenzó a funcionar? Porque ese suceso está registrado en el libro de Daniel. Entonces, cuando se cumplió, el reloj de Dios, no el tiempo humano, el reloj de Dios empezó a transcurrir, ¿sí? Y se dividió en 3 partes, 7 semanas, 62 semanas y una
semana. ¿Sí? ¿Cuántas semanas nos faltan de esta profecía? Una. Muy bien, eso es lo importante. Muy bien. ¿Qué es la que falta? Es la semanita que estamos esperando. Nosotros la estamos esperando, ¿verdad? Que nosotros nos estamos preparando para que el Señor Jesús regrese. El Señor Jesús va a regresar, ¿sí? Estemos vivos o estemos descansando con nuestros antepasados, Él va a regresar, ¿verdad? Pero si no estás tú, seguramente van a estar tus descendientes. Entonces tenemos que estar preparados. No porque veamos que Jesús no viene, nos vamos a poner en la hamaca a dormir. No, tenemos que estar activos, tenemos que estar preparándonos, tenemos que estar velando. ¿Amén? Eso es lo importante. Muy bien. Ya se cumplieron las 7 semanas, que son los 49 años. 7 por 7, 49. Que tardó la construcción del templo. 49 años se tardaron en reconstruir el templo, imagínate. 50 años. Wow, ¿verdad? Los muros y la ciudad de Jerusalén. Cuando se termina la reconstrucción del templo por Esdras y Nehemías, hay un libro en tu Biblia que se llama Esdras, hay otro que se llama Nehemías. Hay que leerlos, amén. Aquí los vamos a leer, amén. Muy bien. Los reconstructores hasta la muerte de Cristo, el Mesías, el Salvador, pasaron 62 semanas. 62 más 7, 69. Eso ya se cumplió. Bueno, multiplique 62 por 7, da 434 años, casi medio siglo. ¿Cuánto es un siglo? 100 años. 434 años ya pasaron. 434 años más o menos, que vivan unos 90 años cada generación, son 41 generaciones aproximadamente. 41 generaciones. ¿Dónde habrán estado tus generaciones? 41 generaciones atrás. ¿Qué habrán andado haciendo? ¿Habrán conocido a Cristo? Probablemente no, ¿verdad? Entonces, es importante prepararnos y preparar a nuestras generaciones. Porque déjame decirte que no solamente te estás preparando tú, sino que vas a dejar un legado. Di conmigo, legado, una herencia. La mejor herencia que le puedes dejar a tu familia es a Cristo Jesús. Es el mayor regalo, es la vida eterna. Por eso esos niños que están ahorita en su clase, esta profecía se cumple, o esta palabra se cumple. Amén. Entonces son 434 años, familia. Le va a dar los años exactos comprobados hasta la muerte de Cristo que transcurrieron históricamente. Dios se acerca al hombre y le da el tiempo. ¿Quién construyó el templo? El tiempo, perdón. Dios, el sol y la luna. Movimiento de rotación y movimiento de traslación. El tiempo está en Dios. Él es eterno. Nada más que poderoso. Ya nosotros los humanos, que un relojito, que un reloj de arena, ¿verdad? Que la posición del sol, que la posición de la sombra. Pero todo es dado por Dios. ¿Sí? Bueno. Vamos un poquito a Nehemías para que quede claro esto. Vamos despacito, ¿verdad, hermano Miguel? Nehemías 4, versículo 16 al 17. Nehemías capítulo 4, versículo 16 al 17. Nehemías capítulo 4, versículo 16 al 17. Nehemías capítulo 4, versículo 16 al 17. Me dicen cuando ya lo tengan. Dice la palabra de Dios. Desde aquel día, ¿ya lo tienen todos? ¿No? Nehemías capítulo 4, versículo 16 al 17. Dice así: desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra
y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Si uno me pone una palabra en este momento, es la siguiente: desde aquel día, la mitad de los siervos de Piedras Vivas, de Tela de Ocampo, Puebla, trabajaba en la obra, predicando, evangelizando, sirviendo, y la otra mitad tenía lanzas para la guerra espiritual, para estar orando, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los líderes de toda la casa de Judá, para nosotros, nuestra casa espiritual. En el nombre de Jesús yo declaro que se levantan esos líderes aquí. Amén. Gloria a Dios. Versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Entonces nosotros tenemos que estar orando, tenemos que estar intercediendo, pero también tenemos que estar trabajando para la obra y también para la provisión. Amén. Entonces ahí está Nehemías, es lo que les comentaba. Vamos allá adelante, Nehemías capítulo 6, versículo 15, para que vean que ahí está la profecía cumplida. Nehemías 6, versículo 15. Nehemías capítulo 6, versículo 15. Esperar un poquito. Nehemías 6, versículo 15, dice así: fue terminado pues, ¿qué fue terminado? El muro, ¿verdad? El 25 del mes de Elul, en 52 días. Entonces ahí está el cumplimiento, ya se cumplió. Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 6. Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 6. Para que quede claro esa parte. Nehemías 2, versículo del 1 al 6. ¿Ya lo tienes, Miguel? Dice así, Nehemías 2, versículo del 1 al 6. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Entonces ahí está, Nehemías fue y reconstruyó la ciudad. Está profetizado y se cumplió. 7, ¿verdad? Muy bien. Desde la salida de la orden para construir Jerusalén por el rey Artajerjes hasta la finalización de la restauración de Jerusalén y los muros, pasaron 7 semanas, que es igual a 49 años. Nuevamente, después de la restauración de Jerusalén hasta la muerte de Cristo, pasaron 62 semanas. Estas 62 semanas más las 7 semanas suman un total de 69 semanas. Amén. Gloria a Dios. Eso es importante que lo sepamos, que no nos engañen. Amén. Yo sé que ya lo estás reteniendo. Pues cuando te hablen de esto, pues ya los vas a poder decir. Ah, no, pero es que van 69 semanas. Falta una semana. Y esa semana va a empezar la gran tribulación. Y entonces vas a poder
¿verdad? Hablar de esto, predicar de esto, evangelizar con esto. Y eso es lo que estamos estudiando. Muy interesante, ¿verdad? Daniel 9, versículo 27, otra vez. Daniel 9, versículo 27. Daniel 9, versículo 27. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? Pues el que le hizo, ¿verdad?, a Abraham, ¿verdad?, a Israel, por medio de Abraham. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿cuál semana? La que falta. ¿Sí? ¿Sí van siguiendo? Otra vez. Y por otra semana, ¿cuál semana? La 70. ¿Sí? Daniel 9:27. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, esto es al tercer año más o menos, ¿sí?, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, del pecado, de las ofensas contra Dios, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, hasta que venga el fin, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre el anticristo. ¿Sí? Muy bien. 7 semanas de la reconstrucción de Jerusalén. 62 semanas es el tiempo que se termina la reconstrucción y la muerte de Cristo. Suman un total de 69 semanas, pero hace falta una semana, la semana 70 de Daniel, que hoy cobra una importancia enorme. ¿Por qué cobra importancia? Pues porque Cristo viene, que el final de los tiempos se acerca, porque nosotros debemos de estar preparados, de conocer también los tiempos finales, para que podamos estar entrenados en la palabra, ¿verdad? Y podamos predicar, podamos compartirle a las personas, ¿verdad?, que Cristo viene, ¿sí? Muy bien. El apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera. Vamos a ver a Pablo sobre esto. Segunda de Tesalonicenses 2, 1, 12. Vamos al Nuevo Testamento. Lo que les leí de Daniel está en el Antiguo Testamento, una profecía que se escribió hace muchos años, pero vamos a ver el apóstol Pablo cómo se la reveló Dios. Y a ti te revela el Señor también, porque tienes el Espíritu de Dios, también a ti te revela el Señor. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo del 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo del 1 al 12. ¿Ya lo tienes, Miguel? Carlos, ¿ya lo tienes? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: pero con respecto ¿a qué? A la venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nuestra reunión con quién? Con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis, ¿qué? Que no te dejes mover. ¿Por qué? No te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar, ni tampoco os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, el regreso de Cristo. ¿Amén? Nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la ¿qué? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es esa doctrina que niega que Jesús vino, ¿verdad?, fue crucificado y resucitó al tercer día, ¿verdad? Apostatan de la fe.
Nosotros como cristianos tenemos bases firmes en el cristianismo. Si nosotros negamos que Jesucristo no vino, que no fue crucificado y que no resucitó al tercer día, vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. ¿Quién es el hombre del pecado? El anticristo, ¿verdad? Y él niega todo lo que venga de Jesús. Él es el hombre de apostasía. El hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, se dé a conocer, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, ¿verdad?, matará con el espíritu de su boca, ¿verdad? Y destruirá con él el resplandor, de su venida. Versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño ¿de qué? De iniquidad, de maldad, para los que se pierden, por cuanto no ¿qué? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no aceptaron a Cristo. Versículo 11, por esto Dios les envía un ¿qué? Un poder engañoso, son demonios, para que crean ¿qué? La mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso va a venir la gran tribulación, ¿sí? En la última semana, ¿sí? Gloria al Señor. Voy a leerles la otra parte. Sí, la iglesia es la que está cumpliendo un papel importante defendiendo los territorios. Muy bien, como le dijo Jesús al apóstol Pedro, eso te lo ha revelado el Padre. Efectivamente, así es. Ese es nuestro trabajo, orar. Y mientras la iglesia no sea quitada de la tierra, no va a venir la gran tribulación. Muy bien, Miguel. ¿Sí? Vamos otro pedacito. ¿Sí? Ya terminamos la tercera parte. Vamos a otro cachito. ¿Sale? ¿Se aguantan? Algunos se preguntarán por qué Daniel no habla de la iglesia y del arrebatamiento de la iglesia en su libro, ¿verdad? Preguntar a la congregación y escuchar los comentarios. Santo Dios, ¿verdad? Daniel no habla de la iglesia, fue en el Antiguo Testamento, por una sencilla razón. En el Antiguo Testamento la iglesia no está revelada. ¿Por qué? Cuando llegó Jesús, ¿qué decían ellos? ¿Por qué come con los publicanos? ¿Por qué come con los cobradores de impuestos? ¿Por qué se junta con las prostitutas? ¿Verdad? ¿Por qué come con los pecadores? Los fariseos tenían otra idea del Mesías, del Salvador, ¿verdad? No tenían esta revelación de que el evangelio iba a llegar a los gentiles, o sea, a nosotros. Por eso es que Daniel da la profecía de manera general, pero ahora que tenemos toda la Biblia, podemos interpretar la profecía de Daniel, pero también lo que está en el Nuevo Testamento, para judíos y para gentiles. Amén.
Daniel no conocía el plan que Dios tenía para la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Era un misterio oculto. Estaba oculto el misterio, no era el tiempo de que fuera revelado. Sin embargo, Jesús a sus discípulos se lo revela. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que ellos no lo entendieron. Hasta su tiempo, cuando empezaron a ser apóstoles. Es como ahorita, ya es la segunda vez que predico esto. Y ahorita Miguel ya se le reveló más. Así les pasó a los discípulos y así nos pasa a nosotros. Por eso es necesario que estemos continuamente enseñando en las congregaciones. Gloria al Señor. Daniel, Joel, Amós, Abdías, Isaías, Nahum no sabían nada de esto, los profetas, ¿sí? Daniel estaba en Babilonia, era un muchacho, era un jovencito, o Miguel, cuando fue llevado cautivo, fue encadenado en una larga fila de cautivos bajo la crueldad de Nabucodonosor. Fue arrancado de sus raíces judías y plantado en una nación pagana, una nación que tenía muchos ídolos. Daniel era un hombre del espíritu y oraba 3 veces al día. Amén. Daniel 9, versículo del 1 al 2. Daniel 9, versículo del 1 al 2. ¿Ya lo tienen? Daniel 9, versículo del 1 al 2, dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, de Babilonia. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías del cautiverio, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí es donde el ángel lo visita y le da la palabra profética de las 70 semanas, cuando estaban cautivos. Daniel estaba escudriñando, estaba leyendo punto por punto las escrituras, así como lo estamos haciendo nosotros. Algo sucede cuando nosotros escudriñamos punto por punto las escrituras. Lo que sucede es que cuando nosotros escudriñamos, cumplimos un principio bíblico que está en la palabra, y entonces cuando escudriñamos, el Señor revela. Amén. Las palabras del profeta Jeremías: todo estaba dicho por Dios, todo es un eterno presente, pasado, presente y futuro, porque Dios es el dueño del tiempo. Todo está dicho y predicho. Esto tiene que ver con la presencia de Dios. Jeremías 30, versículo del 1 al 3. Jeremías 30, versículo del 1 al 3. Jeremías 30, versículo del 1 al 3. Jeremías capítulo 30, versículo del 1 al 3. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, la profecía, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. O sea, los trajo nuevamente, ya no estaban cautivos. Esa fue la profecía. Jeremías 25, 12 al 13. Jeremías 25, versículo del 12 al 13. ¿Ya? Jeremías 25, 12 al 13 dice así: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella.
con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Pues ahí está, hay profecías que respaldan lo que estamos predicando. Amén. Daniel estaba en cautividad y estaba escudriñando las palabras proféticas de Jeremías. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá al pie de la letra, en términos corporativos como iglesia. Y en términos personales, todo lo que Dios te ha hablado se va a cumplir como iglesia e individualmente sobre tu vida. Daniel 9, versículo 20 al 27. Daniel 9, versículos del 20 al 27. Daniel 9, versículo 20 al 27. ¿Ya lo tienen? Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con rapidez, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus oraciones fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la salvación, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay mucha revelación. Dice: el sacrificio de la tarde era a las 3 de la tarde. A esa hora tuvo la visión. Hay que orar a las 3 de la tarde. Amén. Podemos orar cada 3 horas para pedir perdón por nuestros pecados. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y por otra semana. La semana pasada vimos que en las 70 semanas tenían que pasar 7 cosas. Las 70 semanas están divididas en 3 tramos. 7 semanas, 7 por 7, 49 años, tiempo en el cual se restaurarían los muros y la ciudad de Jerusalén. 50 años, que es lo que acabamos de ver. Después vienen 62 semanas. 62 por 7, 434. ¿Verdad? Que es el periodo en el cual se terminó la reconstrucción de los muros y su ciudad hasta la venida del Mesías príncipe y su muerte. Ahí se completaron 62 semanas, haciendo un total de 69 semanas, 483 años, nuevamente. Falta una semana, 483 más 7, 490 años. 70 por 7, 490 años, casi medio siglo. Amén. Cuando se cumplió la semana 69, el reloj de Dios se detuvo, porque Dios abre un paréntesis para los gentiles. ¿Sí me siguen en esta parte?
Cuando la semana 69 se cumplió, el reloj profético se detuvo, porque se abre un paréntesis para que los gentiles sean salvados. Por eso es que esa semana se va a activar cuando empiece la gran tribulación con un acontecimiento. ¿Sí? ¿Cuál es ese acontecimiento? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo ven? Por eso es que estamos viendo este tiempo de gracia, este tiempo donde dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso se detuvo el reloj profético y falta una semana. Estamos en el tiempo de gracia, el tiempo en que la iglesia está aquí. Cuando la iglesia sea quitada, sea arrebatada, entonces empieza la última semana. Cristo viene pronto, prepárate. Amén. Isaías 65:1. Isaías 65:1. Isaías 65:1. Isaías 65:1. Dice así Isaías 65:1. Fui buscando por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy, aquí estoy. ¿A quién se refiere? Otra vez, fui buscando por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy, aquí estoy. Se refiere a los gentiles, no a los judíos. ¿Qué tal? Y aquí se manifiesta el misterio de la iglesia, que no estaba escrito en el viejo mandamiento de manera como doctrina explícita, como enseñanza. No, se enfocaba a los judíos. Todos los periodos y los tratos de Dios con Israel suceden en periodos de 490 años o 70 semanas. Toda la historia de Dios con los judíos sucede en periodos de 490 años, casi medio siglo. Interesante, ¿no? El periodo desde Abraham hasta el Éxodo fueron 490 años. Los 15 años en donde Agar e Ismael dominaron en la tienda de Abraham no se cuentan. El periodo del Éxodo hasta la dedicación del templo construido por Salomón, ese periodo duró 490 años. Los 141 años de la cautividad de los jueces no se cuentan. Fue un trato de Dios con el corazón de su pueblo. Ahí detuvo y dio ese tiempo como que de arrepentimiento, pero ellos eran rebeldes. ¿Sale? Desde la dedicación del templo de Salomón hasta el regreso de Babilonia, 490 años. Los 70 años de la cautividad en Babilonia no se cuentan. ¿Por qué creen que no se cuentan? Porque andaban mal. Andaban mal. Cuando estuvieron cautivos en Babilonia, el Señor detuvo. ¿Por qué? Porque andaban mal, andaban descarriados. En este tiempo de la gracia, ¿por qué el Señor ha detenido? Porque andamos mal. Tenemos que volvernos a Dios, y hay mucha gente que se tiene que volver a Dios entre nuestros familiares y también gente que no conoce. El Señor quiere preparar a su iglesia para su regreso. Amén. Él es bueno. Desde el regreso de Babilonia hasta el comienzo del milenio son 490 años, que son las 70 semanas de Daniel. ¿Cuál es el milenio? Es el periodo de tiempo donde Jesús va a gobernar sobre la tierra con la iglesia glorificada. ¿Qué tal?
Gloria al Señor. Falta la última semana. No importa si estemos ya dormidos o estemos en pie, vamos a estar con Él y nos tenemos que preparar, ¿verdad? Los 2000 años de la dispensación de la gracia. ¿Cuál es ese tiempo en el que estamos? En los cuales Israel se encuentra dispersado, no se cuenta. Cuando Cristo vino y dio su vida por nosotros, el reloj con Israel se detuvo. 70 años, la reconstrucción de los muros y la ciudad, 62 semanas, hasta la venida del Mesías suman 69 semanas. Falta una semana y se va a inaugurar cuando Dios levante a su iglesia. Eso es algo muy importante para que no los engañen, ¿verdad? Para que cuando vean en Facebook, bueno, que no vean tanto Facebook, vayan a la Biblia, no los engañen. Falta una semana y se va a inaugurar cuando Dios levante a su iglesia. Ejemplos en el Nuevo Testamento. Lucas 10:35. Vamos rápidamente, Lucas 10:35. Lucas 10:35. Dice así, Lucas 10:35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Este es un ejemplo de Cristo, ¿verdad? El Señor te dice: cuida mi iglesia, cuida mis ovejas, y cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Sí? Hace referencia a esto que estamos mencionando. El mesonero es el Espíritu Santo. El que lo llevó fue Cristo, y el herido en el camino es la iglesia. Cuídamela, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, de la iglesia. Cuando regrese después de 2 días, 2000 años. ¿Por qué 2000 años en 2 días? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque para Dios un día son 1000 años y 1000 años un día. Es una palabra profética. ¿Qué tal? Juan 4:40. Juan 4:40. Juan 4:40. Juan 4:40 dice así: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. ¿A quién representan los samaritanos? Cuando Jesús predicó no solamente a los judíos, sino cuando empezó a predicar también a los samaritanos. Incluso se fue a lugares donde había judíos y había gentiles, y por eso lo querían crucificar, porque a ellos se les hacía algo impuro que se juntara con esas personas. Los judíos no querían ni siquiera tocarlos. Entonces es el inicio de la predicación a los gentiles. Desde ahí empezó. Por eso dice, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Los 2 días representan 2000 años. ¡Wow! Cuando a la mujer samaritana le revela que Jesús es el Mesías, va corriendo a Sicar. Luego Jesús fue a ese lugar y se quedó con ellos 2 días. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 9. Con ese cerramos. Y nos restaría una parte que vamos a ver la siguiente semana. Hoy avanzamos otras 2 partes, falta una. La vez pasada lo dimos en 5, ahora los vamos a dar solo en 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9, ¿ya lo tenemos? Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos resta una semanita. ¿Sale? Y también aprendimos hoy que ¿qué va a marcar el inicio de esa semanita? Cuando seamos arrebatados, cuando la iglesia sea arrebatada. Amén. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que estar constantes y evangelizando y atrayendo a las personas que todavía no conocen del Señor Jesús. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por el avivamiento que has traído a la tierra por medio de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno y eres misericordioso, porque tu gracia está en este momento, en el tiempo en que los gentiles están siendo llamados, Señor, de todo lugar, tanto judíos como gentiles, Señor. Gracias, Padre, por manifestar tu salvación, Señor, primeramente, Señor, a los judíos y después a través de la iglesia, a través de nuestro Señor Jesús, a los gentiles. Bendito Dios, gracias por esa palabra profética de Juan 3:16, porque tú amas al mundo, Señor, y entregaste a tu Hijo para que todos aquellos que creen en ti, Señor, no se pierdan, mas tengan vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra profética. Gracias por darnos la revelación y la luz para poder ser bendecidos. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para que podamos dejar ese legado, Señor, y estemos en gloria contigo. Te damos gracias por cada vida, Señor, que está hoy aquí congregada, Señor. Desatamos bendición hasta que sobreabunde en cada vida, en cada familia, en cada corazón, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos cómo debemos de reconocer los últimos tiempos. Gracias por tu amor infinito y por esta gracia que nos has dado, Señor, a nosotros y también a nuestra familia, porque tú eres bueno, Señor, y no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te damos las gracias y bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, estamos despedidos. No olvide darse la paz en el amor de Cristo y que Dios los bendiga.